Realmente una de las grandes motivaciones que encuentro al leer los Salmos es que me encuentro con personas de hace 2500 años que atravesaron las mismas circunstancias por las que nosotros atravesamos, y estas personas pudieron poner su fe en el Señor. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos viendo una introducción de los Salmos. Queremos animarte en esta mañana a que nos acompañes por este viaje a través de la Biblia. Vamos a estar mirando las Escrituras verso a verso y vamos a iniciar con el libro de los Salmos. La idea es animarte, exhortarte a que puedas tomar tu Biblia y acompañarnos a través de la lectura de los Salmos. Son 150 salmos y vamos a estar mirando este libro, este salterio, como también se conoce, de alabanzas a Dios, oraciones a Dios. Es un libro que el Espíritu Santo nos ha dado. Más que un libro de oración y alabanza, el libro de los Salmos es una sección donde nosotros podemos encontrar la revelación de Dios a Israel, y también podremos encontrar la respuesta de Israel en fe al Señor. Es un libro que nos muestra un diálogo entre Dios y los hombres, y en este libro podemos ver cómo los hombres respondieron en fe al Señor. Los salmos nos muestran y reflejan la fe de Israel. Prácticamente los salmos son como ventanas que nos permiten mirar a nuestros hermanos y hermanas en la fe de hace más de 2500 años. ¿Pueden imaginarse eso? Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a los salmos, podemos encontrar cómo es que las personas de hace 2500 años oraban al Creador, cómo se relacionaban con Él, cómo atravesaban los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de alegría, de felicidad. En los salmos nosotros podemos ver la vida de personas de fe, la vida de personas piadosas que quisieron confiar en el Señor. Y a través de los salmos podemos ver sus oraciones, sus alabanzas, podemos ver sus miedos, sus temores, sus dudas, y a través de esto nosotros podremos crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra devoción y amor por Dios. Los salmos son un libro muy precioso, muy preciado para nosotros los creyentes. Lo ha sido a lo largo de toda la historia, porque a través de este libro nosotros aprendemos a orar, aprendemos cómo es Dios, aprendemos cómo las personas de hace 2500 años confiaban y oraban a Dios. Realmente estos salmos nos invitan a experimentar cómo el pueblo de Dios en el pasado se relacionaba con el Dios vivo y verdadero. Los salmos nos dan testimonio de la gloria de Jerusalén, que apunta a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén eterna. Los salmos nos hablan del pacto que Dios hizo con el rey David. Nos hablan de la fidelidad de Dios. También nos hablan del éxodo y de las tradiciones de la conquista. Vemos a Jehová como el guerrero divino. Vemos a Dios como creador, como redentor, como rey. Vemos una interacción de muchos motivos y énfasis diferentes que cuando los aislamos y que cuando los estudiamos verso por verso nos van a ayudar a comprender muchísimo mejor el Antiguo Testamento como un todo y su relación con el Nuevo Testamento. Miren, el libro de los Salmos es la receta de Dios para una iglesia que glorifica al Señor, que ama al Señor, porque a través de los salmos se nos revela cuán grande, cuán maravilloso, magnífico, sabio y absolutamente sobrecogedor es el Dios de la Biblia.
Miren, si nosotros leemos los Salmos, vamos a encontrar que el pueblo de Dios, antes de la venida de Cristo, tenía una fe impresionante. Imagínense, si ya el Salvador vino, si ya el Salvador nació y también murió y resucitó al tercer día, ¿cuánto más esta fe debería ser cierta para ti y para mí, para los cristianos del siglo XXI? Miren, el libro de los Salmos puede revolucionar nuestra vida de oración, puede revolucionar nuestros patrones familiares, el compañerismo y el testimonio en la iglesia de Jesucristo. Los salmos nos pueden ayudar a crecer en nuestra devoción, en nuestro amor por Dios, nuestro amor por su palabra. A través de los salmos aprenderemos a orar, aprenderemos a ver a Cristo, aprenderemos a ver quién es una persona justa, piadosa, que teme, que ama al Señor, quiénes son los malos, quiénes son los que van a experimentar el juicio de Dios, y todo esto a través de los 150 salmos que Dios ha inspirado y que Dios ha revelado. Quiero que entiendas algo. Los salmos, como todos los libros de la Biblia, son la palabra de Dios para su pueblo. Cuando leemos los salmos o cuando escuchamos los salmos, escuchamos la voz de Dios en cada salmo individual y vemos los muchos estados de ánimo que hay en los salmos. Vemos los múltiples temas del salterio. Cuando utilizo la palabra salterio, me refiero a el conjunto de salmos que Dios ha inspirado, o sea, los 150 salmos. Eso se conoce como el salterio. Entonces miren, básicamente la Biblia y sobre todo los salmos y toda la escritura nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en justicia, a fin de que todo el pueblo de Dios sea completamente equipado para toda buena obra. Entonces, en los salmos nosotros vamos a aprender a orar, a aprender la devoción familiar, vamos a aprender más acerca de Dios, de su carácter, de sus hechos, de sus obras. Y quiero animarte en esta mañana a que puedas tomar tu Biblia y reflexionar y meditar en los salmos, que hagas una oración a Dios confiando en su palabra, meditando en su palabra, y que a través de este estudio que nosotros vamos a iniciar puedas ser edificados por él. Miren, la familia cristiana y la iglesia pueden mejorar enormemente cuando conocen los salmos y cuando se aferran a los salmos, porque los salmos fomentan una relación dialógica entre Dios y sus hijos. Miren, ningún libro del Antiguo Testamento ha sido más importante en la historia de la iglesia que el libro de los Salmos. La iglesia cristiana cantaba los salmos, sus alabanzas eran los salmos, y en este tiempo nosotros corremos el peligro de perder esto, en parte debido a la falta del uso de los mismos salmos y en parte también debido a la falta del uso de las habilidades requeridas para entenderlos. Nuestro Señor nos ayude en este viaje a través de la Biblia a comprender cada salmo, a entender versículo por versículo en los salmos de lo que Dios ha revelado y sobre todo de lo que Dios quiere para nuestras vidas y la manera en la cual nosotros podemos conocerle. Nosotros en los salmos podemos encontrar la comunión de una persona con Dios. Allí vemos infinidad de oraciones. A veces toman la forma de quejas contra el Señor, a veces es el individuo o la comunidad del pacto que lamenta la adversidad. A veces nos describen la maldad en el mundo caído. A veces los salmistas claman a Dios para que sea fiel a sus promesas. Realmente nosotros vemos diferentes gamas de emociones en los salmos, como Juan Calvino llamó a los salmos una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay una emoción de la que alguien pueda ser consciente que no esté aquí en los salmos representada como un espejo. Cuando miras los salmos, miras todas las emociones que una persona puede encontrar.
sus tristezas, alegrías, soledad, adversidad, miedo, frustración, toda la gama de emociones que una persona puede tener, las va a encontrar en los salmos. Quiero animarte a que nos acompañes por esta travesía, por este camino a través de la Escritura, que en cada salmo nosotros podamos ver a Cristo y hacer una oración a Dios y confiar en el Dios glorioso. Miren, los salmos tienen una importancia litúrgica en la adoración cristiana. Desde los primeros tiempos, los salmos han sido el manual de oración y alabanza de la iglesia en la adoración pública. Es a través de tener el corazón arraigado en la Escritura, en los salmos, que nosotros aprenderemos a orar a nuestro Dios y a conocer a nuestro Dios. Los salmos se cantan, los salmos la iglesia los debe leer, debe meditar en ellos. Este es el principal lugar que deben ocupar los salmos en la adoración de la iglesia. Y ahora que nuestro Señor Jesús ha venido, los salmos continúan siendo de gran valor para la iglesia cristiana. Nosotros clamamos por el día de nuestra redención. Nosotros anhelamos en que Jesús el Mesías venga, en que el mediador entre Dios y los seres humanos venga y traiga la plenitud de su redención. Y es a través de los salmos que nosotros podremos conocer a nuestro Dios, adorarle a Él, meditar en Él. Quiero invitarte para que puedas cada día meditar en los salmos. Hoy sencillamente estamos haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a encontrar en los salmos, pero quiero animarte a que puedas orar con los salmos, cantar los salmos, adorar con los salmos y que ellos abunden en tu vida, en tu familia, en tu vida de fe, en tu devoción. Realmente en ellos podemos identificarnos con los escritores, con los salmistas y podremos crecer en nuestra devoción, en nuestra oración con Dios. Y finalmente quiero hablarte un poquito acerca de la estructura de los 150 salmos. Los 150 salmos se dividen en 5 libros, no es un solo libro, sino que es una compilación de 5 libros. El primer libro va del Salmo capítulo 1 al capítulo 41. El segundo libro va del Salmo capítulo 42 al 72. El tercer libro va del Salmo 73 al 89. El cuarto libro va del Salmo 90 al 106. Y el quinto libro va del Salmo 107 al 150. Son 5 divisiones, son 5 libros. 5 libros distintos que se unieron y forman los 150 salmos. Obviamente vamos a iniciar con el libro primero, que va del Salmo capítulo 1 al 41. Principalmente los salmos son himnos, son canciones de alabanza, de oración, de gratitud a Dios por su fidelidad, por su amor, por su grandeza. Y la idea es que en este tiempo podamos iniciar con el estudio del primer libro y del primer salmo. Sencillamente animarte a que puedas escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras, estar en las Escrituras y ser impactado por este viaje a través de los salmos. Nuestra intención es sencillamente motivarte a beber más de las riquezas de la palabra de Dios y que cada día con el estudio de cada versículo de los salmos nosotros podamos ser profundamente enriquecidos por la palabra de Dios, animados, consolados, fortalecidos, agradecidos por la obra que Dios hace a través de su palabra, que es bendita, que es santa. Realmente una de las grandes motivaciones que encuentro al leer los salmos es que me encuentro con personas de hace 2500 años que atravesaron las mismas circunstancias por las que nosotros atravesamos, y estas personas pudieron poner su fe en el Señor, pudieron descansar en el Dios de la gloria, pudieron descansar en la justicia, en la santidad, en el amor, en la paciencia de Dios, pudieron confiar en Él y descansar en Él. No sé la situación o la circunstancia por la que estés atravesando en esta mañana,
si es de alegría, de temor, de miedo, de ira, de frustración, pero quiero animarte a que tomes los salmos, a que medites en los salmos, a que te aferres a ellos, te identifiques con ellos y sobre todo, como lo hicieron nuestros hermanos y hermanas de la fe de hace 2500 años, podamos encontrar refugio, fortaleza, ánimo en el Dios de toda la gloria. En esta mañana a Dios sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor, que Dios sea engrandecido por su palabra y que en su palabra nosotros podamos meditar. En estas canciones, en estos himnos, en estas oraciones de alabanza a Dios, que nosotros podamos confiar y descansar en Él. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por las escrituras, gracias Señor por los salmos, porque a través de ellos nos guiarás a aprender, nos guiarás a ser instruidos por ti, a ser transformados por ti. Te pedimos que nos instruyas, que nos enseñes, que cada día nos animes a permanecer en tu palabra, a ser instruidos por tu palabra, que en los salmos nosotros podamos vernos identificados, Señor, con tu palabra y que podamos crecer, Señor, cada día en nuestra fe. Ayúdanos porque somos débiles, porque nosotros nos fatigamos, nos cansamos, pero aquellos que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Danos las fuerzas en esta mañana para honrarte, para glorificarte, para amarte, para exaltarte a ti y para vivir, Señor, siempre, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, te exaltamos, te amamos, te bendecimos, damos gloria a tu nombre y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.